Buenas tardes, mi nombre es Manuel Reynoso de La Paz y estamos aquí para pensar un poquito en voz alta cómo es que uno aprende o cómo yo aprendo, ¿no? Digo, desde una voz singular, pero a lo mejor muchas y muchos podemos estar aprendiendo seguramente así. Iniciamos con una pregunta de cómo puedo ser una persona que estimula su autoaprendizaje y procesos cognitivos, sobre todo ahora en pandemia, donde parece ser que al estar fuera de un aula, de un salón de clases, el proceso de aprendizaje o la consolidación de procesos cognitivos se disminuyeron, se ven mermados. Uno escucha constantemente que la gente dice que tendremos un rezago escolar, que la gente no ha aprendido, pero a mí eso me parece un poco incomprensible, sobre todo con los nuevos tiempos, con muchos de los procesos de la educación en el siglo XXI. Algo que solemos encontrar constantemente y como referencia es la cuestión de la motivación. Y uno encuentra o escucha que habría que estar siempre motivados o que el proceso tendría que ser como mucho más motivante. En lo personal me resulta casi incomprensible el hecho de que no podamos ver por sí solo el hecho de estimular el cerebro como suficiente motivación, que no tendríamos que dar mayor argumentos para que estemos motivados, solo es con saber que nuestro cerebro se estimula, que nuestras ideas se aclaran, que en este ir pensando todo se va estructurando de mejor manera, ¿no? Dice eh, René Descartes en su texto de Meditaciones Metafísicas, que pensar es querer, sentir, imaginar, desear. Entonces, nada más veamos cómo esto nos hace o nos posibilita la creación de imágenes, de de poder de poder explicar mejor los sentimientos. Y otra cosa, ¿o por qué tendríamos que dar mayores argumentos para la motivación en el proceso de aprendizaje si es la estimulación propia de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, me parece también que algo que es muy importante es identificar nuestras habilidades, las que ya tenemos muy consolidadas y aquellas que no lo están del todo. Y también con la educación del siglo XXI, aprender cómo se están dando esas otras nuevas maneras de consolidar procesos. Un ejemplo, ¿no? Que creo que el día de hoy es un enorme reto. Estamos acostumbrados a ver o se nos había definido que la lectura era pasar la vista sobre una superficie plana de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Hoy nosotros podemos leer de otras maneras. Los programas, los archivos PDFs nos traen ahí un loguito que hace referencia como a una bocina y le damos clic o a alguien que está hablando y el texto va a leerse en voz alta. O los audiolibros. Nosotros nos podemos ir a YouTube y encontramos, ponemos el texto, el nombre del libro y ahí vamos a encontrar que puede estar un audio. En algunas ocasiones hasta con ciertas traducciones, ¿no? Si queremos ser como muy minuciosas y minuciosos. Entonces, querrá decir que el día de hoy es muy difícil que uno llegue a una clase o se acerque a algo sin tener conocimientos previos, porque puede ser que no nos haya dado tiempo por leer o estábamos haciendo muchos aseos en la casa. Entonces, podríamos poner como la música, pero solamente que es un libro, y nosotros estamos asimilando la información. Claro que eso va a implicar que otra vez nuestro cerebro o muchos de nuestros procesos cognitivos se reestructuren y por eso otra vez es la habilidad de identificar nuestras habilidades, ¿no? En esta dinámica nos dicen que unos somos visuales, auditivos o sinestésicos, pero aun cuando digamos que somos auditivos, sí tenemos que tener estrategias para poder estar sistematizando tanta información auditiva o que podemos adquirir a través de los medios audiovisuales, ¿no? Entonces, eso es muy importante, me parece. Hace tiempo, las generaciones pues, como la mía, el único proceso de estar
teniendo acceso a la información era pues acudir a las bibliotecas, a las hemerotecas, estar ahí en el lugar mismo, ¿no? Es toda una experiencia que creo que todas y todos deberemos de tener. Pisar las bibliotecas es una situación maravillosa. No es que dejemos de hacerlo, hagámoslo cada vez que podamos, pero ahora, a diferencia de antes, de que si me cerraban la biblioteca yo ya no tenía acceso a ese tipo de información que tenía que buscar. Ahora sí, o sea, yo puedo estar navegando a cualquier hora del día o en cualquier momento en la noche y tengo acceso, de hecho, a bibliotecas que están en otros países, en otros lugares o que ni siquiera están en un lugar determinado, sino están en lo que llamamos el día de hoy la nube. Hoy tenemos muchísimas otras herramientas para poder nosotros estar siempre en un proceso de aprendizaje. Entonces, algo de lo que tenemos el día de hoy, que creo que habría que sacarle muchísimo más jugo y que es muy, muy importante que tengamos como conscientes esto, es que tenemos muchísimas herramientas que nos facilita el Internet, desde las aplicaciones, esto que decía de poder estar escuchando los libros y también hasta de poder escribir. Ya uno ya no escribe, ¿no? Con la mano y la pluma. De hecho, ya hay gente que puede estar teniendo estas aplicaciones donde tú estás hablando frente al dispositivo y eso, el dispositivo te lo va a transformar en un Word, entonces tú ya haces ciertas correcciones, ¿no? Entonces, también se están transformando las maneras de leer, de escribir, de aprender. Entonces, hay unos cambios muy interesantes en la educación del siglo XXI, donde todas y todos tenemos que estar como muy presentes de nuestras habilidades y de cómo eso puede ser una herramienta siempre a nuestro favor. Hacer sujetos más autónomos, que nos permita tener un poquito más en nuestras manos estos procesos de imaginar, de pensar, de sentir, de crear, de desear. Y uno de los enormes retos, pues justamente será aprender a navegar en la red. Nosotros lo vemos el día de hoy, hay muchísimas situaciones respecto a información falsa, pero o incorrecta, y entonces es una dinámica de la que siempre hay que estar como al pendiente, ¿no? De ver qué si consultas, qué no consultas, pero uno ve, o al menos a mí me llama la atención, vemos a las niñas, a los niños chiquitos, que luego siempre dudan, ¿no? De muchas otras maneras, y entonces en algún momento son capaces de identificar que algo no está del todo correcto o congruente. Entonces creo que tal vez muchas y muchos de los que somos adultos o jóvenes tendríamos que recuperar eso, ¿no? De estarnos preguntando siempre y asombrarnos sobre los procesos y no darlos por hechos, ¿no? Entonces, ante esto del Internet, uno se puede preguntar cómo me ayudan las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en mi proceso de aprendizaje. Me parece que hoy son una herramienta que te da, lo que habíamos dicho, un acceso inmediato y fácil a muchísimos conocimientos con los cuales tú puedes ir asimilando todo esto que el día de hoy llaman saber hacer, saber ser. Y algo que a mí me parece maravilloso de del Internet es, por ejemplo, pues YouTube. YouTube tenemos ahí una gran cantidad de material producido por las personas, que también es algo de mucho de la educación 4.0, donde la gente produce materiales y le gusta compartirlos. Entonces, uno puede estar viendo o cerciorándose si estamos teniendo una lectura más o menos correcta de los textos, porque hay clases, porque hay procedimientos, hay manuales, hay de todo. Están los audiolibros que decíamos. Entonces uno los puede estar escuchando constantemente hasta que lo podamos estar asimilando. Les decía, yo sigo sin comprender un poco por qué podríamos decir que hay un rezago, si, o podría haber un rezago si en el caso de México, todo lo que se está produciendo respecto a contenidos está en YouTube, y entonces uno puede tener acceso a las clases, a la información, y así como escuchamos muchísimas veces una canción, podríamos estar escuchando muchísimas veces esos contenidos hasta que nuestra memoria lo asimile o forma ya parte donde sea más fácil manejar ese tipo de información. También
pues hablábamos de esto, que les decía que es el poder tener acceso a todo esto en cuantas veces lo necesitemos y en el momento en que lo necesitemos, ya sean PDFs, ejercicios, esto que está mucho también de boga y de uso en la educación 4.0, que es las gamificaciones. Entonces, hasta podríamos encontrar estas plataformas donde, pues, de manera que sea jugando, uno puede seguir asimilando información que es importante, ¿no? Tenerla o saberla manejar para poder estar hablando de un proceso de, de aprendizaje un poquito mucho más consolidado. Pero yo creo que esto es un poco de irlo practicando, de que nos vayamos quitando los miedos de las tecnologías o de que creamos que no se puede hacer, porque las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos, pues nos permiten tener contactos simultáneos, las llamadas, podemos hacer reuniones, podemos hacer, compartir, hasta ver películas de manera virtual. Entonces, hay muchísimas otras cosas que nos facilitan más allá de la distancia. Claro, uno de los enormes críticas que le podemos hacer es que quienes no puedan tener acceso a la virtualidad, pues no forman parte o se les hará más difícil, ¿no? Pero si nosotros ya estamos aquí, tal vez hay que aprender a trabajar todo esto. Algo que me parece que es maravilloso justamente son los trabajos colaborativos. Si nosotros vemos la Wikipedia es ese proyecto como lo fue en su momento la enciclopedia, donde podríamos juntar todos los saberes, nada más que aquí implicaba que lo hiciéramos entre todos, ¿no? Ahí hacerlo entre todos tendrá su desventaja porque seguramente hay quienes puedan falsear información, meter información correcta, incorrecta y no tomar como en serio este gran proyecto que era producir el conocimiento o tener una base con todo el conocimiento de las humanidades, de la humanidad, de los saberes que pudiese ser compartido y elaborado por todos. Esta es una de las dinámicas que me parece en algún momento importante rescatar de la educación del siglo XXI, que aspira a ser un saber hecho por todas y todos en procesos colaborativos, ¿no? Es una de las grandes competencias que uno encuentra que se trabajan en las currículas, pues desde preescolar hasta universitarios y estancias postdoctorales, ¿no? Y esto creo que nos hace ver, no es nuevo, desde hace tiempo lo hemos visto, que el conocimiento siempre es de manera colectiva, que las transformaciones se dan con el pensamiento colectivo, con colectivos, ¿no? Nosotros los podemos ver, encontramos los laboratorios, los grupos de investigadores que están proponiendo ideas, son las que se discuten, y el pensamiento y el conocimiento se da de manera colectiva. Entonces, habría que tratar de hacer ese tipo de ejercicio. En lo personal, yo he tenido la suerte, yo espero que también ustedes tengan esa suerte, de tener como un colectivo en el cual podamos pensar juntas y juntos y también pues hasta escribir, ¿no? Como ese gran proyecto de lo que fue lo que es la Wikipedia, pero entonces empezar a hacer textos en colectivo. También creo que son experiencias que todas y todos deberíamos de tener, o la gran mayoría, ¿no? Que cualquier que quiera, ¿no? Porque también creo que eso es algo muy importante, que sea que uno quiera hacer algo como esto, ¿no? Pero pues nosotros siempre estamos en un proceso de aprendizaje, tal vez habría que estar como más inmersos o apostándole hacia esas dinámicas, ¿no? Eh, eh, Otra vez vuelvo a cerrar un poquito, o para ir cerrando esta idea, de que creo que la educación del siglo XXI debería o debe de tener como muy presente esta frase, donde todavía hay mucho que cambiar. Porque de repente uno escucha a la gente decir que pues, ya no se puede cambiar. Y eso creo que no, o sea, nosotros podemos ir viendo que hay muchos procesos siempre que se están dando ahí, que están prácticas que se están transformando varios saberes. Entonces, pues tal vez nosotros tenemos que aprender y a quitarnos estos miedos ante lo que nos está tocando vivir como un proceso educativo, que a mí me parece que puede ser maravilloso, que nos dará otro tipo de subjetividades, otro tipo de herramientas y que habría que empezar a entrar.
Bueno, un poquito esto es lo que les quería comentar. Espero que pongan sus comentarios, nos hagan saber pues lo que piensan y si están de acuerdo o qué tendríamos que modificar en la propuesta, ¿no? De poder decir que hay que quitarnos los miedos para estos nuevos procesos o que parecen ser nuevos procesos y pensemos cómo nosotros estamos teniendo nuestro proceso de aprendizaje. Tengan bonita tarde. Mi nombre es Manuel y les leo y nos vemos pronto.